Buenos días, hermanos. Estamos aquí para compartir un rato de alabanza juntos, ¿verdad? Cada cual en sus casas. Pero gracias a Dios, Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y somos hermanos donde quiera que estemos. Así que, ¿por qué no sacamos este tiempo para adorarlo juntos? Y para meditar en su palabra, ¿verdad? A medida que nosotros alabemos al Señor, lo hagamos con entendimiento. Y el mensaje de hoy es sencillo. Tenemos motivos excesivos para estar gozosos en el Señor. Les quiero compartir un texto en 1 de Pedro 1:3, que dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros. Reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y esto es importante. Dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y les traigo esto porque es algo que yo en particular pues tengo que recordarme todos los días, porque todos pasamos por diferentes circunstancias, tenemos diferentes pruebas, retos en esta vida, pero Jesús nos dijo que confiemos, porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Él está con nosotros, Él es por nosotros, y como acabamos de leer, tenemos una herencia incorruptible, nos aguarda una alegría inmensa, una alegría que aún aquí no hemos a lo mejor experimentado en su máxima expresión, pero que podemos disfrutar desde ahora. Y teniendo eso en mente, pues yo creo que tenemos motivo de más para agradecer a nuestro Señor, para alabarlo, y para, no importa la circunstancia que tenemos y que estemos, tengamos fe en Él, y esa fe produzca en nosotros gozo y alegría, esa certeza, esa confianza de que no importa lo que suceda, estamos seguros en Él, nuestra vida está segura en Él, y eso nadie más lo puede decir más que las personas que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido su amor y su Espíritu, hermanos. Así que con eso en mente, cantemos a nuestro Señor en esta mañana y ¿verdad? Hagámoslo con alegría de verdad, como dice el texto que acabamos de leer. Cada amanecer nos confiesa tu amor. Estás tan cerca
con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué privilegio nos da el Señor de poder reunirnos, aunque sea de esta forma, utilizando los medios tecnológicos para poder seguir estando cerca, para poder seguir siendo edificados por medio de la palabra. Ya hemos adorado al Señor, hemos exaltado su nombre y ahora nos disponemos a recibir su palabra. Sabemos que como país hemos pasado diferentes circunstancias y este fin de semana no ha sido la excepción. Rogamos al Señor que su paz, su dirección y su cobertura, su fidelidad esté sobre cada uno de ustedes. Te invito a que me acompañes a orar para que nuestros corazones estén listos para recibir en este tiempo la palabra. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos ante tu presencia por medio del Espíritu Santo. Te rogamos que nos dirijas, que podamos tomar esta palabra y escudriñarla, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Te ruego que en el nombre de Jesús nos edifiques,
nos restaures, nos dirijas, nos corrijas mediante tu palabra. Gracias por cada uno de los que nos escuchan y nos ven, y que esta palabra pueda ser de edificación a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero compartir contigo lo titulé Jesús, ¿en serio hacemos esto? Y lo titulé de esa forma porque creo que hay muchas instancias en las cuales el Señor nos pide a nosotros hacer cosas que al principio como que no las entendemos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que hay cosas que el Señor está pidiéndome y me dice, Nando, necesitas accionar esto, y como que no veo el por qué o no veo la razón. A lo mejor me pasa a mí nada más y a usted no, pero a mí me pasa que hay ocasiones en las cuales como que, ok, de esta forma es que tú quieres que haga esto. Por ejemplo, pienso en los discípulos, en las ocasiones donde probablemente Jesús les pedía que hicieran cosas que parecía que no tenía ningún tipo de sentido. En una ocasión fueron donde estaba Jesús y estaba Pedro, y Pedro salió al encuentro de los que vinieron a cobrarle el tributo a Jesús, a cobrarle los impuestos. Y cuando Pedro entró a decirle a Jesús a lo que habían venido a cobrarle, ¿verdad? Diciéndole, mira Jesús, vinieron a cobrarte los impuestos. Jesús le dijo a Pedro que como él era hijo, él estaba exento de hacerlo, pero para que pudieran dar testimonio, que fuera al mar, que pescara un pez y que de ahí iba a sacar una moneda, y que esa moneda, exactamente la cantidad de esa moneda, iba a dar para que pagaran el tributo, el impuesto, tanto por él como por Pedro. Y así Pedro fue, pescó el pez y de allí sacó la moneda y se la entregó a los que vinieron a cobrar el impuesto a Jesús. Eso es sorprendente. A mí, trate de ponerse en el lugar de Pedro, que vaya a pescar, que saque un pez. O sea, imagínense todas las imposibilidades que tuvieron que haber pasado por la mente de Pedro. Y creo que hay escenarios en los cuales el Señor nos permite que podamos ver su plan mientras se va desenvolviendo. Es como si estuviéramos quitándole la envoltura al plan de Dios. Y yo creo que en este tiempo que tantas cosas están ocurriendo, hay muchas envolturas que desenvolver y hay muchas cosas en las cuales el Señor nos está pidiendo que abracemos la obediencia. Y sobre ese tema es que quiero compartir contigo. Quiero que vayas conmigo a la palabra, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, específicamente los versos 7 al 13. Y dice así: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Pedro y Juan le contestan a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos se fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Subraye eso. Encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de la Pascua. Quiero hoy compartir contigo 5 puntos principales que este pasaje me revela y que puedo enumerar porque realmente impactan la profundidad de mi corazón en cuanto a qué realmente hacemos con lo que Jesús nos dice. En el centro y el contexto de lo que estamos viendo, de este escenario donde está Jesús, Él va camino a Jerusalén. Y el contexto es demasiado importante porque te dice que era el festival de los panes sin levadura. Una vez pasaba este festival de los panes sin levadura, era que el cordero de expiación era sacrificado, el cordero inmolado. Así que estábamos hablando de que estamos a 7 días de ese momento y
Y obviamente estamos hablando de que estamos en un tiempo muy cercano al arresto de Jesús y a que Él se convierta en el Cordero inmolado, pero la expiación y el perdón de pecados sería entonces para todo el mundo, no únicamente para el pueblo de Israel. Y este tiempo, este festival, era algo grande. O sea, Jerusalén estaba en un momento de mucha gente, muy tumultuosa, gente alrededor. Imagínense cuando usted va a una fiesta llena de gente, por una fiesta de estas de pueblo, pues había mucha gente alrededor, mucha gente caminando. Y Jesús le dice a los discípulos, pero específicamente a Pedro y a Juan, le dice, váyanse adelante, vayan adelante de nosotros y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla juntos. Entonces aquí es donde vienen las cosas que uno dice, que probablemente Pedro y Juan dijeron, ¿qué? ¿Que hagamos qué? ¿Que preparemos qué? Este es el momento donde viene el Jesús, ¿en serio tú quieres que hagamos esto? Porque él le dice, vayan y preparen la Pascua. Pedro y Juan habían dejado todo, ellos, ¿qué iban a hacer? ¿A dónde iban a ir? Buscar en una ciudad tan grande, llena de gente, ¿dónde preparar la Pascua? Y Jesús no andaba con poquita gente, andaba con los discípulos. Yo no sé si para usted salir a comer con más de 10 personas resulta complicado, ¿verdad? Cuando usted llega a un restaurante y dice, ¿cuántos son ustedes? No, somos 15. Y el mesero o el que está, no, ay Dios mío, que son 15. Imagínense, esta gente iban todos probablemente con mucha hambre y con deseos de estar en un buen lugar. Y los discípulos, por eso, la pregunta es, ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, la pregunta, a veces pensamos que era una pregunta como, dinos Jesús y nosotros vamos. No, era una pregunta como, ¿pero dónde tú quieres que nosotros hagamos esto? ¿En qué lugar? Y aquí comienza una parte del relato que nos muestra los momentos en los cuales Jesús quiere hablarnos, pero nosotros necesitamos estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Él les contestó, en cuanto entran a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Mire, el primer punto, te dije que eran 5 puntos. El primer punto es, ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús sabía que era un tiempo complicado, era un tiempo de mucha incertidumbre, pero los discípulos lo único que estaban pensando era en su imposibilidad. ¿Dónde? ¿Dónde tú quieres que nosotros la preparemos? Y realmente, de alguna manera, nosotros cuando nos enfrentamos a momentos en los cuales no entendemos lo que Dios nos quiere decir, me gusta en este primer punto de los discípulos que ellos se detuvieron a preguntar. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos hacia dónde movernos, que necesitamos preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde? ¿Dónde estoy dispuesto a detenerme? Fíjese, ellos pudieron haber seguido. Es decir, está bien, pues vamos a encontrar donde sea. No, ellos se detuvieron y preguntaron. El primer punto es, ¿te has detenido a preguntarle a Dios? Señor, ¿dónde? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo y en este momento específico? Así que el primer punto es detente a preguntar. Detente, no sigas en medio de la incertidumbre, no sigas caminando como si supieras para dónde vas. Yo creo que eso es lo peor que uno hace regularmente cuando uno está perdido. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado que estoy perdido guiando y de momento para no mostrar a los demás que van en el carro que estoy perdido, sigo diciendo que sí sé hacia dónde voy. Y hay momentos donde lo más sabio es detenerse a preguntar. Donde lo más sabio es bajar el cristal y preguntarle a alguien, oye, es por aquí, y de momento te contestan, no, mira, eso es a 2 horas hacia atrás. Hay veces que la contestación no nos gusta mucho, pero lo mejor es preguntar porque si no nos perderíamos aún más. Así que, primer punto, detente a preguntar. Segundo, las instrucciones de Jesús. Las instrucciones de Jesús fueron demasiado claras. Lo primero que les dijo fue, observen y estén atentos. ¿Por qué? Porque le dice, ustedes van a ir a Jerusalén y les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro. O sea,
en medio de la incertidumbre, en medio del proceso que estemos experimentando, primero nos detenemos a preguntar y luego la instrucción primera es: vayan y observen toda esa gente que va caminando. Imagínense a Pedro y a Juan buscando a un hombre con un cántaro. Y están buscando. Ahora, hay que estar pendiente a las instrucciones. Así que ese segundo punto es importante. Observen y estén atentos. Ahora, hay que seguir escuchando las instrucciones, porque las instrucciones de Jesús no se quedaron ahí. Las instrucciones de Jesús fueron un poco más profundas. Porque cualquiera diría, bueno, pues ya Jesús les dijo, busquen al hombre que tiene el cántaro. Y probablemente el que oye rápidamente dice, mira, ahí está el hombre con el cántaro, vamos a hablar con él. Pero esa no fue la instrucción de Jesús. Jesús le dijo, síganlo. Y aquí viene el tercer punto. No es solamente observar y estar atentos a la primera parte de la instrucción. Hay que mirar la instrucción completa. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta leer instrucciones cada vez que le llega un artículo. Yo conozco gente que sí, que les fascina. Que llega, compraron algo y se emocionan con ir a abrir primeramente el manual de instrucción. Aunque usted no lo crea, yo conozco gente así, que les fascina y que son capaces de estar un buen rato primeramente leyendo las instrucciones antes de habilitar el proceso, antes de conectar, antes de hacer cualquier otra cosa. Primero mirar las instrucciones. Yo no soy así. Yo quisiera ser así, pero no soy así. Me llega algo, a lo mejor alguno se está identificando conmigo. Yo abro y empiezo a mirar, esto yo creo que va aquí, esto yo creo que va acá. Y hay veces que necesitamos detenernos y mirar las instrucciones porque creo que pudiéramos hacerlo de una mejor forma. La instrucción de Jesús fue: fíjate en dónde va esa persona y síguelo. No le vas a hablar a esa persona. Al que lleva el cántaro no le vas a decir nada. Lo vas a seguir. Te vas a asegurar de seguir y de ver a dónde va. Y a la casa donde él va, vas a ir al dueño de esa casa. Y el dueño de esa casa, a él sí le vas a hablar. O sea, que nuestro tercer punto es: sigue las instrucciones, pero escúchalas bien. Escúchalas completas. No simplemente digas, pues sí, voy, mira, aquí está el del cántaro. Mira, Jesús nos mandó algo. No, tú vas a seguir al del cántaro hasta que llegue al dueño de la casa. Y cuando llegues al dueño de la casa, entonces le vas a preguntar. Le vas a decir, el maestro pregunta dónde. Y ese precisamente es el cuarto punto. Pregunta lo que el Señor te diga que preguntes. Es tiempo de accionar la palabra tal cual son las instrucciones de Él. Y fíjese, la pregunta de los discípulos fue que miraron al dueño de la casa y le dijeron, el maestro pregunta dónde mis discípulos y yo vamos a tener la cena de la Pascua. Inclusive Jesús le dio aún más instrucciones. Le dijo, va a ser en el piso de arriba y eso va a estar todo listo. Mire, yo no sé si Jesús ya había hablado con el dueño de la casa o no. Yo no sé qué implicaciones había detrás de todo esto. Pero lo que sí yo sé es que el dueño de esta casa definitivamente tenía esto listo. Y aquí hago un paréntesis. Quizás a lo mejor estás oyendo toda esta palabra y la parte que tiene que ver contigo es esta. Quizás tú eres como el dueño de la casa, que estás esperando tu lugar en el plan de Dios y que estás esperando accionar en el momento justo. Asegúrate de tener el cuarto listo cuando Jesús lo necesite. Asegúrate de tener el piso de arriba listo cuando Jesús lo necesite. Uno de los lugares que más a mí me gustó cuando tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén, a Israel específicamente, fue precisamente este lugar que se cree que fue el lugar del aposento alto. Uno tiene que subir unas escaleras, a la parte de abajo es donde tienen básicamente el memorial del rey David. Y tú ves cuán cerca está del muro de los lamentos, pero a la misma vez cómo está hacia las afueras de Jerusalén.
Y es impresionante porque este lugar no necesariamente se ha explotado de una manera turística, sino que básicamente es un lugar que está vacío y que está en la parte de arriba vacío. Eh, y sin embargo, cuando uno llega allí y piensa, este lugar pudo haber sido, o por lo menos según la tradición, es lo más cercano a, realmente uno piensa, aquí había un dueño de una casa, que este lugar que hoy está vacío, ese día para Jesús estaba listo. Estaba listo con la posibilidad de Jesús hacer allí varios de los eventos más profundos que nosotros celebramos como creyentes. Nosotros celebramos la Santa Cena de forma regular. Y eso fue allí. Aquel dueño de la casa estaba listo para que allí se hiciera la Santa Cena. En ese lugar hubo un lavatorio de pies. Estaba la cubeta, el lebrillo para limpiar la toalla, para limpiar los pies de los discípulos. Es en este lugar donde Judas toma el pan el pan de Jesús y su copa y sale de allí, sale de este lugar a traicionar a Jesús. Y es allí donde Jesús habla de que todos le iban a negar. Es el lugar donde Pedro dice que jamás le va a negar. Es un lugar íntimo. Es un lugar donde Jesús le dice que antes de que cante el gallo le habrá negado 3 veces que le conoce. Es un lugar que los discípulos abrazaron como ese último momento donde estuvieron con Jesús antes de ser el Cordero para la Pascua. Es un lugar emblemático, importante, pero más que nada es un lugar que hubo alguien que preparó. Yo creo que Dios nos llama a preparar lugar para el plan de Dios. Y nos llama como discípulos, volviendo entonces al otro paralelismo, nos llama como discípulos a obedecer. Obedecer lo que el Señor nos llama a hacer. Y ese es el quinto punto. Hay una sorpresa que viene con la obediencia. Ellos fueron obedientes y encontraron, le dije en un momento mientras leíamos que subrayara la parte que decía, y encontraron todo como Jesús les había dicho. Cuando somos obedientes, imagínense la sorpresa de ellos. ¡Wow! Aquí está todo como Jesús dijo. Es un piso arriba, está todo listo. Jesús pudo haber llegado a ese lugar directamente, ir donde el dueño y ya llegar con los discípulos. Pero Jesús quiso enseñarle algo a Pedro y a Juan. Y es que antes de que yo llegue, va a estar listo todo. El plan de Dios te voy a permitir que lo desenvuelvas, pero hazlo en obediencia. Una última cena llena de tantas emociones, un tiempo de intimidad. Todo comenzó con una instrucción de obedecer. Y yo creo que este tiempo, el reto mayor, es que Dios nos está llamando a obedecer. A veces queremos participar en los momentos de grandes emociones. ¿Quién no hubiera querido estar allí en ese lavatorio de pies? ¿Quién no hubiera querido estar allí en ese momento cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, partió el pan y le dio vino a los discípulos y le dijo, esta es mi sangre? ¡Wow! ¿A cuánto nos hubiera gustado estar allí? Pero a veces no estamos dispuestos a caminar en obediencia para llegar a estos momentos de sorpresa de Dios. Cuando usted es obediente en las instrucciones del Señor y escucha bien y atiende, usted entonces disfruta de las sorpresas de esa obediencia. ¿Qué necesito escuchar? ¿Qué necesito atender? Su palabra sigue siendo la instrucción más importante para nosotros en este tiempo. Y aun cuando a veces no entiendas por qué el Señor te está mandando adelante, por qué el Señor te está enviando a que busques al hombre que tiene el cántaro, pero que no le digas nada, sino que vayas donde el dueño de la casa y que veas que el Señor ya ha provisto un lugar para ti, y la sorpresa de desobediencia, el Señor te está enviando para que veas cómo cuando te insertas en su plan disfrutas de las mayores bendiciones. Recuerde, los discípulos encontraron todo como Jesús había dicho. Cuando usted vive en la obediencia, usted encuentra todo como Jesús ha dicho. Este tiempo que estamos viviendo requiere de nosotros que estemos atentos a las instrucciones de Dios, que estemos atentos a su palabra para poder obedecer. Cuando nosotros obedecemos,
vemos el cumplimiento de su plan y lo vemos frente a nosotros. Nos convertimos en testigos de lo que Jesús está haciendo. Imagínense la cara de Pedro y Juan cuando de momento se miraron y dijeron, wow, el dueño sabe. Imagínense para ellos ir a hablar con el dueño y de momento que el dueño les dijera, el dueño de la casa les dijera, sí, aquí está todo listo. Yo creo que nosotros nos exponemos a obedecer y nos exponemos a ver a Dios obrar. Esa obediencia, ¿cómo se logra? En nuestra fuerza, ¿no? Esa obediencia se logra anclados al poder del Espíritu Santo. Y obviamente este es el Pedro joven, pero quiero llevarlos a qué dice el Pedro ya mayorcito en su primera carta. Específicamente en el capítulo 1, verso 2, en esa primera carta, mire cómo Pedro, se refiere a lo que tiene que ver con la obediencia. Dice, elegidos, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Está hablando a quién él dirige la carta y le habla a aquellos que están aquí y allá, a los que están en la dispersión, que son todos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Cómo fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabe qué hace Pedro con esta afirmación? Esta afirmación aclara las funciones redentoras de las tres personas de la Trinidad. Fíjese, el ser humano tenía un problema con su caída y con su pecado. Y aquí en lo que Pedro escribe nos dice que el Padre escogió según su presciencia. O sea, estamos hablando de la ciencia que va por encima de aún la propia ciencia que se ha creado. Por decirlo de una manera bastante simple, antes de la fundación del mundo. El principio de la sabiduría es Él. Y dice que Él nos escogió. Él es el Padre que escoge. Número 2, el Espíritu es quien santifica. Pero esa santificación es para obedecer. La muestra de que estás viviendo en el Espíritu Santo es que obedeces a las palabras del Espíritu mediante la palabra de Dios. Así que, y tercero, la tercera persona de la Trinidad, el Hijo puso su vida y su sangre nos limpia de todo pecado. Así que el Padre nos escoge por su gracia. El Espíritu nos santifica para obedecer y el Hijo puso su vida para que su sangre nos limpie de todo pecado. Yo creo que nos acercamos regularmente a un tiempo donde necesitamos mayor santidad y mayor obediencia. Y eso se logra mediante el poder del Espíritu Santo, la elección del Padre y la sangre del Hijo. Así que yo creo que cuando estamos atentos a sus instrucciones, cuando estamos atentos a su palabra y le pedimos al Señor, Señor, lléname del poder de tu Espíritu, yo quiero obedecer, estamos en el enfoque correcto en medio de un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Y este tiempo complejo que estamos viviendo, no piense que es diferente a otros tiempos complejos que ha vivido la iglesia. Sí, quizás en este tiempo lo que estamos viendo es la necesidad de gente que reconozca que el tiempo que estamos viviendo cada vez se acerca más esa segunda venida de Cristo. Y por eso nosotros necesitamos vivir en esa santidad. Abraza la santidad. Quizás es un relato bastante simple de qué hicieron Pedro y Juan, pero ponte en sus zapatos. Y primero, recuerda, pregunta, detente para preguntar. Segundo, observa y está atento. La instrucción no es hablarle al que lleva el cántaro. La instrucción es seguirle. Así que escucha bien. Tercero, las instrucciones. Asegúrate de estar atento a cada una de esas instrucciones. Y a los que no nos gusta leer las instrucciones, detente, escucha bien. Fíjate bien en cuál es la instrucción correcta. En cuarto lugar,
vas en nombre del maestro que pregunta dónde. Y si eres el de los que son dueños de la casa, asegúrate de tener listo este momento y este lugar para Jesús. Y en quinto lugar, vas a tener la sorpresa de la obediencia. Obedece y tendrás la sorpresa de lo que Dios hace. Quiero cerrar con esto. Este aposento alto precisamente fue el lugar donde Jesús le dijo que se quedasen. Quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu. Aquí comenzó la iglesia, en ese lugar donde este dueño de la casa preparó para Jesús. Allí fue el primer lugar donde se derramó el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Yo creo que hay lugares que no es que son santos en sí mismos, sino es que son lugares que el Señor nos llama a entender que comenzaron con obediencia. Allí comenzó la iglesia. Y de allí la iglesia se regó a través del mundo. Todo comenzó con actos de obediencia para vivir en esa santidad del Señor. Así que haz actos de obediencia y verás la sorpresa de Dios obrando en ti. Déjame orar por ti. Déjame tener este tiempo de pedirle al Señor que nos llene del poder de su Espíritu y su santidad para obedecer, como escribió Pedro. Padre eterno, te doy gracias por todos aquellos que han podido recibir esta palabra juntamente conmigo. Señor, enséñanos a obedecer, enséñanos a abrir nuestro corazón a esa santificación que proviene por medio de tu Espíritu. Enséñanos a seguir las instrucciones, a escuchar atentamente cada una de las instrucciones tuyas, Señor, para poder obedecer de tal manera que al final tengamos la sorpresa por la obediencia. Señor, que cuando pidas de nosotros el que tengamos un lugar listo para ti, para tu plan, para lo que tú estás haciendo, que estemos dispuestos, Señor, que estemos dispuestos a que todo esté listo, Señor, y que podamos vivir en el poder de tu Espíritu y más en medio de todo este tiempo tan complejo que vivimos, que podamos abrazar el obedecer. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás alejado o alejada del Señor, hoy es día de reconciliación para ti. Si este video llegó delante de ti, pudiste escucharlo, si estas palabras llegaron a donde ti, ven a Jesús, ven a Cristo. Queremos orar por ti. Puedes escribir en los comentarios de este video, donde quiera que lo estés viendo, ya sea YouTube o Facebook, cualquiera. Escribe, queremos orar por ti y queremos que puedas recibir la palabra del Señor y acercarte al Señor en medio de este tiempo. Así que Dios te bendiga mucho y confiamos en el Señor, poder vernos prontito, iglesia, y estar juntos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada Catacumba de Bayamón. Hubiéramos querido poder reunirnos todos allí hoy. Confiamos en el Señor que este próximo domingo a las 10 de la mañana nos podamos reunir. Recuerda estar con nosotros en la célula este martes a las 7:30 de la noche. El enlace de Zoom siempre se envía a través del chat en el cual estamos todos. Si todavía no estás en el chat, asegúrate de escribirnos. Nos puedes escribir aquí a los comments de YouTube y de seguro inmediatamente te enviamos el enlace para que puedas estar con nosotros en el Zoom de nuestra célula este próximo martes, y el jueves nuestra escuela de discipulado de líderes también a las 7:30 de la noche. Nuestra actividad de drive-in de los niños la movimos para el domingo 13 de septiembre. Así que ese día vamos a tener el culto, va a ser más corto, comenzamos a las 10 de la mañana y ya a las 11 lo habremos terminado, porque a las 11 tenemos entonces la actividad de los niños y sabemos que va a ser un tiempo bien especial. Trae a tu niño, ven con tu vehículo, lo vamos a hacer en el estacionamiento para seguridad para los niños. Puedes traer una sillita, ponerlos al frente y que podamos tener un tiempo en que ellos disfruten y la pasen bien también. Así que confiamos en el Señor que estén todos bien, les amamos mucho y les extrañamos. Dios les bendiga.